¿Estás zondeado y a las 3 de la madrugada se te acaba la batería y tu nevera se apaga? ¿O llevas 2 días en tu furgoneta por ahí de viaje y no puedes hacerte el café por la mañana porque no tienes corriente? Esto tiene solución y es mucho más sencilla de lo que parece. En la furgoneta o en el barco siempre hay aparatos que funcionan a 12 voltios y también hoy en día hay muchos equipos que necesitan 230 voltios. Los de siempre, los de toda la vida de casa, el secador del pelo, el microondas y un inversor de corriente te convierte los 12 voltios de tus baterías en los 230 voltios que necesitas. Y a partir de ahí, pues todo va a funcionar sin problema. El equipo que voy a enseñarte hoy es el inversor Fenix UV-Direct 12600 y es el nuevo inversor de Victron que lleva en el mercado desde finales de 2025. Hoy te voy a contar qué hace exactamente, cómo se configura para que funcione perfectamente y cómo instalarlo de una forma correcta y adecuada. Y al final del vídeo te voy a contar algo que encontré en el manual oficial que todavía no puedes comprar en ninguna tienda. Estoy profesionalizando, ¿eh? Bien, ¿qué es y por qué es nuevo? El inversor Fenix de Victron UV-Direct 12600 te convierte los 12 voltios de tus baterías en 230 voltios de corriente alterna, además con una onda senoidal perfecta. Y vas a poder conectar cualquier aparato sin ningún tipo de problema, como portátiles, cargadores rápidos, un microondas, herramientas eléctricas, una batidora, cualquier cosa. Sin un inversor, todo lo que funciona a 230 voltios directamente se queda fuera. Nada de cafetera por la mañana, nada de cargar portátiles, ni de móviles, nada de microondas, ni absolutamente ninguna de las comodidades que tenemos hoy en día en nuestras casas. Básicamente sigue viviendo con las limitaciones de la corriente a 12 voltios. Y lo que hace nuevo y diferente a los inversores que ya existían en la gama de UV-Direct de Victron, de los inversores Fenix, es que antes llegaba hasta los 1200 voltiamperios y ahora han ampliado a 1600 voltiamperios. Es un equipo totalmente nuevo y ha llegado en la segunda mitad del año 2025. Además tienen códigos nuevos, por lo que si compras ahora, los códigos van a ser totalmente distintos. Y el primer dato que tienes que mirar, antes que nada, no es que sea de 1600, ya que aunque 1600 sea la potencia nominal aparente, esto en vatios reales a 25 grados de temperatura ambiente supone 1450 vatios de potencia continua. Y eso es lo que puedes usar de forma permanente y sostenida en el tiempo. 1450 vatios continuos significa que puedes poner una cafetera de Nespresso, un secador de pelo, un microondas de 1200 vatios sin que el inversor se queje. Con un inversor de 1200 voltiamperios, que era lo que había hasta ahora en esta gama de productos, el microondas ya se quedaba muy justito. El secador de pelo, si lo ponías al máximo, se disparaba y la cafetera directamente ni arrancaba. Tienes que elegir qué conectabas y cuándo, pero con este 1600 ya te olvidas de estos problemas. Pero hay un dato en el manual que poca gente lee y es la potencia en relación con la temperatura. Según su ficha técnica, a 25 grados puedes tener de forma continua los 1450, pero a 40 ya estás en 1300 vatios y a partir de ahí la caída se acelera, porque a 50 grados es perfectamente posible. En un armario dentro de una furgoneta apenas llega a los 1140 vatios. Así que si has calculado tu instalación contando con los 1450 vatios completos y el inversor lo instalas en un sitio mal ventilado, te vas a encontrar que muchas veces no vas a llegar a la potencia que esperabas. Y la solución que te da el manual es muy concreta. Instala el inversor como mínimo a 10 centímetros de espacio libre de cualquier cosa que tengas alrededor. Sin eso, el equipo ya sabes que va a reducir su temperatura y si sigue incluso subiendo la temperatura, el inversor puede llegar hasta apagarse. No es una avería, es la propia protección que tiene el inversor funcionando correctamente. Cuando el espacio que tiene a su alrededor ya baje de temperatura y se enfríe un poquito, volverá a arrancar de nuevo. Pero si eso te pasa cada vez que pones el microondas, entonces lo que tienes es un problema de dimensionado, no de inversor. El resto de datos de potencia que indica el manual, los 2100 vatios de potencia pico durante los primeros 15 segundos, te va a permitir arrancar sin problema cualquier motor o compresor o pequeña herramienta portátil. Y de hecho, te dejo aquí arriba en el enlace de la prueba que le hemos hecho a este inversor para evaluar si efectivamente es capaz de soportar esa potencia. Así que te aconsejo que te pases por aquí y le eches un vistazo. Y hay otro número que casi nadie mira al comprar un inversor, pero que en una furgoneta o en un barco importa y mucho. Y es el consumo en vacío. Este inversor consume 14 vatios cuando no tiene nada conectado en su salida. Piensa que si el inversor está encendido toda la noche sin carga, son más de 100 vatios saliendo directamente de tu batería sin producir absolutamente nada. Y si tienes un inversor de otra marca, esta cifra puede llegar incluso a los 25 o 30 vatios en vacío. Y créeme que los hay. Piensa
que son más de 200 vatios la hora, gastándose mientras duermes. Y eso equivale a necesitar una batería casi el doble de grande para tener la misma autonomía o a quedarte sin batería antes de lo que tú tenías pensado. Y para solucionar esto, existe en este inversor el modo Eco, que baja el consumo hasta 1 vatio y el inversor se duerme y se despierta cada 3 segundos para detectar si hay algo de carga conectado en su salida. En cuanto detecta más de 15 vatios o lo que nosotros le configuremos con la aplicación, arrancará de nuevo. Con este modo Eco activado puedes dejar el inversor encendido toda la noche sin preocuparte por la batería. Sin él, con un inversor normal y corriente, uno tradicional, tendrías que ir manualmente y apagarlo y encenderlo cada vez que lo necesites, con el riesgo que conlleva que un día te olvides y se te descargue la batería accidentalmente. Prueba el modo Eco antes de dejarlo permanente si tienes cargadores rápidos o electrónica sensible, porque puede que necesites hacer algún ajuste fino antes de dejarlo permanentemente. Este inversor además lleva incorporado el puerto VE-Direct y con él puedes conectarlo directamente a un ordenador mediante el cable USB VE-Direct y configurar desde la aplicación de Victron Connect para Windows y Mac tanto la tensión de corte de la batería, la configuración del modo Eco, la tensión de salida entre 210 y 245 voltios, la frecuencia, las alarmas y hasta consultar el histórico con todos los datos que tenga almacenado. Además, si tienes una centralita Cervo en tu instalación, el inversor se integra perfectamente por el puerto VE-Direct y aparece en la pantalla del portal remoto VR de Victron con toda la monitorización, alertas y podrás consultarlas desde cualquier parte. Imagina que estás en el barco o en tu furgoneta y desde el móvil puedes ver absolutamente todos los datos del inversor, la batería, si hay algo conectado, si hay algo desconectado, si hay alguna alarma. Esto para instalaciones más completas y algo más grandes es algo prácticamente necesario. Pero lo que no tiene integrado este inversor es Bluetooth y para eso existe el dongle de VE-Direct a Bluetooth de Victron. Es un accesorio aparte que cuesta aproximadamente unos 35 euros, se conecta en el puerto VE-Direct y te va a permitir conectarte con tu móvil, con tu smartphone, a la aplicación de Victron Connect de Victron y consultar absolutamente toda la información. Y si no necesitas Bluetooth, pues directamente no lo compras y eso que te ahorras. Al lado tiene un conector remoto que también tiene funciones que muchos no conocen y que marca una diferencia enorme en vuestro día a día. Es el conector verde que lleva al lado del conector VE-Direct y con él puedes poner un interruptor externo accesible en cualquier parte, en esa salpicadura de la furgoneta, en el panel de mandos del barco y con él encender y apagar el inversor desde ahí sin tener que ir físicamente a donde lo tengas instalado. Sin esto, cada vez que quieres encender o apagar el inversor, tendrás que abrir el armario, llegar hasta el equipo, tocar el interruptor. Y en barcos, que el inversor está debajo de una litera o en una furgoneta donde está en el fondo de un hueco, acabas dejándote encendido todo el día el inversor por no ir a apagarlo y esos son vatios que se gastan tontamente. Además, con este conector también puedes vincular el inversor al BMS de tu batería de litio para que se apague automáticamente tu inversor cuando el BMS de la batería lo ordene y así evitar una avería en tu batería por descarga. Bien, ¿por qué este inversor hace una onda tan limpia y por qué importa tanto? En la ficha pone topología de puente completo con transformador toroidal. Y esto entre tú y yo sin tecnicismo significa que la onda que generas es senoidal pura, idéntica a la red eléctrica que tienes en casa, donde podrás conectar cualquier equipo sin ningún tipo de restricción. Portátiles, electrónica sensible, equipos médicos, cargadores de precisión, cualquier cosa que tú necesites en cada momento. Hay inversores baratos que generan una onda senoidal modificada o cuasi senoidal y estos son mucho más económicos, pero hay aparatos que directamente ni funcionan con ellos, así que olvídate de ellos. Con la onda senoidal pura, en cambio, no tienes este problema. Lo enchufas y lo mismo que te funciona en casa, te va a funcionar aquí. Este inversor por dentro, si lo destapamos y vemos su hermano pequeño, el inversor Fenix 12500, vemos que dentro lleva un inversor toroidal. Esto es lo que va a hacer que el inversor aguante el pico de potencia que vas a necesitar al arrancar cualquier carga inductiva, motor o pequeña herramienta que sea de una gran potencia. Y esto va a hacer que aguante perfectamente tu inversor ese arranque y no se bloquee por un exceso de potencia. Y esto es lo que muchas veces diferencia los inversores de Victron de cualquier otra marca Chinorri o cualquier otro inversor que no tenga este tipo de transformador. Además, Victron lleva décadas usando esta arquitectura y es la razón por la que aguantan muchos años sin dificultades, sin dar absolutamente ningún problema. Y ahora nos vamos con la instalación eléctrica, que es donde se cometen la mayoría de los errores al instalar este inversor en furgonetas o en barcos. Bien, ¿cómo se instala correctamente? Este inversor de 12 voltios para sacar los 1450 vatios que te he comentado que soporta de potencia nominal va a necesitar al menos 133 amperios que circulen por el cable y para eso vas a necesitar como mínimo un cable de 50 milímetros que casualmente es la sección máxima que puedes conectar
a este inversor. Piensa que de forma puntual, cuando conectemos algo que supere los 1600 voltiamperios que soporta de potencia máxima, el cable también va a tener que soportar ese pico de potencia, por lo que yo te recomiendo que sí o sí siempre instales la máxima sección posible que tu inversor o tu equipo te permite instalar. Piensa que si usas un cable más fino, la resistencia propia de ese cable va a hacer que se convierta la energía que se disipa en calor. El cable se va a calentar, el inversor va a recibir menos tensión de la que debería a potencia máxima y aparecerán alarmas de rizado en baja tensión. Y en el peor de los casos puede llegar incluso a apagarse el inversor o a prendérsele fuego a tu instalación. Además, recuerda que el cable tiene que ser flexible y multifilar, nunca rígido, y por normativa el positivo va en rojo y el negativo va en negro. Y esos son los colores asignados para corriente continua. No uses cualquier color, no uses el verde, por favor. Usa los cables con los colores correspondientes. Y el cable, por favor, cuanto más corto, mejor. Piensa que cada metro de más se convierte en resistencia y en caída de tensión. Y el manual lo dice expresamente. Instala el inversor lo más cerca posible de tu batería. Y por supuesto, recuerda que antes en el cable tienes que conectar un fusible. Este fusible, igual, te recomendamos que lo instales lo más cercano a la batería y el manual incluso te recomienda incluso a menos de 30 centímetros de distancia. ¿Sobre qué fusible tenemos que instalar para este inversor? Pues haciendo los cálculos nos sale que tenemos que instalar un fusible de 150 amperios que nos va a proteger el cable. Este fusible, como te digo, tiene que ser un fusible de fusión lenta para que te aguante perfectamente cualquier pico de potencia que tú puedas necesitar con el inversor. Y el fusible, recuerda que tiene que ser un fusible específico de corriente continua, para que cuando se rompa el fusible el arco se extinga lo más rápido posible. Otra cosa que mucha gente no tiene en cuenta a la hora de instalar el inversor es el cable de tierra. Recuerda que además de instalar su salida en 230 voltios, vas a tener que conectarle la toma de tierra al chasis del vehículo o al chasis del barco si tiene toma de tierra. Y si no tiene toma de tierra, lo ideal sería que conectaras la tierra al negativo de las baterías. Por otro lado, en su salida, la corriente alterna, recuerda que siempre tienes que instalar un diferencial de 30 mA y un magnetotérmico de 10 amperios. Y en caravanas así lo exige la normativa. Piensa que sin un diferencial, cualquier fuga de corriente se convierte en un peligro potencial para ti y para todos los que viajan contigo. Por lo que te recomiendo sí o sí que instales un magnetotérmico y un diferencial a su salida, para que quede todo bien protegido y sea seguro y eficiente. Así que resumimos, el esquema sería cable rojo con el fusible de 150 amperios en el positivo, cable negro en el negativo. Aquí podríamos intercalar el zoom, pero esto sería la instalación básica, lo mínimo que tenéis que instalar, un fusible y un portafusible. Y el negativo podéis instalarlo si tenéis un vehículo al chasis de vuestra furgoneta. Y ahora os cuento lo que he encontrado en el manual. En su última versión, en su última revisión, la HW15, dice que aparecen los nuevos inversores que aún no han salido. ¿Cuáles son los nuevos? Pues el que ya tenemos es el 12600, pero los nuevos son el 24600 y el 48600, que todavía no están disponibles en ninguna tienda. La ventaja del 24 voltios respecto al 12 es tan sencilla como que la corriente se reduce a la mitad, con lo cual podremos tener cables más finos, menos pérdidas y fusibles más pequeños. Y en 48 ya nos vamos a la cuarta parte de la intensidad que circula por los cables. Por lo que si estás diseñando una instalación nueva con consumo de corriente alterna bastante altos, vale la pena esperar para ver cuándo salen el modelo de 24 o incluso de 48. Y cuando están disponibles, no te preocupes que haré un nuevo vídeo para presentároslos. Sobre si hacer una instalación nueva a 24 voltios en una furgoneta o en un barco, no hay absolutamente ningún problema. Con el booster adecuado podemos tener previamente la batería de arranque y de alternador a 12 voltios, como siempre la hemos tenido, y la batería de servicios tenerla incluso a 24 o a 48 voltios sin ningún tipo de problema. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda sobre esto y te informo sobre el booster correcto que tienes que emplear. En resumen, ¿qué hay que saber de este inversor antes de comprarlo? Primero, que sin un inversor de 230 voltios en tu furgoneta o en tu barco, no hay cafetera, no hay microondas y no hay secador. Con este inversor ya los tienes y además con un buen margen de potencia. Segundo, que la potencia real no son 1600 vatios, son 1600 voltiamperios y esto equivalen a 1450 vatios a 25 grados. Y recuerda que baja con el calor, por lo que tienes que ventilar bien el armario, si no, no vas a aprovechar toda la potencia que has pagado. Tercero, recuerda activar el modo eco en tu inversor. Ya sabes que son 14 vatios en vacío y si lo activas te baja incluso a 1. Cuarto, recuerda poner un interruptor externo en el conector remoto.
Poder encender y apagar este inversor desde el salpicadero o desde el panel del barco te va a cambiar el día a día. Deja de tener excusa para no tener que apagarlo. Quinto, la instalación eléctrica conforme a normativa no es opcional. Cable de 50 milímetros sí o sí, fusible mega de 150 amperios, cable de tierra en el chasis, magnetotérmico de 10 amperios y diferencial tipo A de 30 miliamperios conectado a la salida. Esto es lo mínimo para que la instalación sea segura y correcta. Así que nada, con esto finalizo el vídeo. Ya sabéis que tenéis este inversor disponible en la tienda online de fvcomponentes.com con stock sin ningún tipo de problema y con un precio totalmente actualizado. Os dejo el link en la descripción. Y nada, agradeceros si habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me podéis dejar en comentarios cualquier cosa que os gustaría que presentara en los vídeos siguientes. Y nada, os espero en el próximo. Muchas gracias. Hasta luego.